Dios los bendiga, amados hermanos en Cristo Jesús, familiares y amigos. Reciban un afectuoso saludo especial y un abrazo fraterno desde este hermoso país de Canadá. Y nuevamente es un gozo para mí dirigirme en esta oportunidad que Dios me concede a cada uno de ustedes desde la ciudad de Chilliwack, BC, para traerles el mensaje, la palabra de Dios. Así que con este gozo y libertad quiero invitarles allá donde usted se encuentra para que juntos abramos las Sagradas Escrituras en el libro de Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Deseo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean quien ministre nuestras vidas y voy a predicarles bajo el tema el Valle de los Huesos Secos. Así que mantenga ya la escritura, la Biblia abierta, ahí donde usted se encuentra, que ahora vamos a leer. Primero quiero decirles que Ezequiel fue un varón de Dios y recibió un mensaje de Dios para comunicárselo al pueblo. Entre todas sus experiencias espirituales tuvo una visión muy impresionante descrita en el libro que lleva su mismo nombre, aquí en el capítulo 37, versículos del 1 al 14. Ezequiel era un sacerdote y profeta judío y él vivió en el siglo VI cuando la ciudad de Jerusalén fue invadida por el ejército de los babilonios. Estos invasores llevaron cautivos a todos los líderes judíos, se llevaron al rey, se llevaron cautiva a su corte, también en compañía de ellos iban los grandes líderes religiosos y también líderes cívicos que llevaron cautivos, y precisamente uno de esos líderes cívicos que fue llevado en cautiverio fue Ezequiel. Y estando en los campos de concentración en Babilonia, Ezequiel comenzó a tener unas experiencias con Dios muy, pero muy profundas. Tuvo visiones impresionantes y por medio de ellas le hablaba a su pueblo que estaba en ruinas. Y esta visión de Ezequiel aquí en el capítulo 37 es una de ellas, como la del Valle de los Huesos Secos, donde Dios lleva a Ezequiel en el Espíritu de Dios. En ese tiempo no habían obviamente como hoy vemos y como hoy también disfrutamos de esas bendiciones, pero no habían aviones, medios de transporte que lo hicieran tan rápido, pero a Dios no se le agotan los recursos y los recursos del Señor son bien sobrenaturales, poderosos e imaginables a la mente humana. Gloria a Dios. Entonces, traslada al profeta en esa visión a la tierra de Judá. Usted lo encuentra aquí en el versículo 1 y el versículo 2 que vamos a leer, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Gloria a Jesús. Aunque el profeta Ezequiel físicamente está en Babilonia, en ese momento su espíritu está presente en compañía del Espíritu de Dios, quien lo lleva a los campos de su tierra. Y en esta visión el profeta se ve en el espíritu parado en uno de los valles donde los babilonios masacraron a los israelitas. Ezequiel estaba asombrado, obviamente, observando todo ese valle terrorífico, la gran cantidad de huesos secos. Mejor dicho, un cementerio le quedó pequeño para lo que veía Ezequiel. Cuando de repente escuchó la voz de Dios que le sale al encuentro en ese silencio, quiebra ese silencio y le hace una pregunta al profeta en el versículo 3 y dice así: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Gloria al Señor. Y Ezequiel, pues en ese momento se confunde por la pregunta divina y le responde esto: Señor Jehová, tú lo sabes. Es una respuesta muy sabia, porque solo Dios sabe cuando a él le place donar la vida. Él lo hace cuando a él le place. Gloria a su nombre para siempre, porque el dador de nuestra vida es Dios. Y sucede que en ese mismo momento Dios le da una orden al profeta para que se le diera un tremendo mensaje a esos huesos secos de parte del Señor. Pareciera un poco cómico hablarle a unos huesos de restos, pero para Dios no hay nada imposible que Él no pueda hacer. Dios tiene propósitos que no pasan ni siquiera por nuestra cabeza. Para el hombre muchas almas ya están perdidas y huelen a infierno, a formol, en fin. Pero para Dios están sentadas en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el Espíritu de Dios es quien da vida. Alabado sea el Señor, aleluya. En el versículo 4 y al versículo 6 vamos a leer, dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis.
y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová, firma el Señor. Al oír este mandato divino, Ezequiel obedeció a Dios y le habló a todos los huesos que estaban tendidos en ese valle, y cuando el profeta le habló a esos huesos secos, miren, ocurrió un milagro impresionante. Ezequiel, capítulo, aquí mismo en el capítulo 37 lo describe, del versículo 7 en adelante, describe esa escena tan impresionante, esa escena dice así, vamos a leerla, dice así de la siguiente manera, versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Oiga bien, no había en ellos espíritu, como hemos leído. Podemos pensar muchísimo qué fue que pasó allí. Ocurrió que en respuesta a la palabra profética, los huesos de cada cuerpo caído en la batalla de aquel entonces se buscaron, se unieron, se juntaron, formándose así un esqueleto humano completo. Y cuando los huesos estaban unidos entre sí, se cubrieron de carne, de tendones y de piel. Milagro maravilloso. Y quedó ante Ezequiel un gran ejército de gente con cuerpos renovados, pero había un detalle, que esos cuerpos completos seguían muertos. Había una gran funeraria en ese momento, todos estaban inertes, aún no tenían vida, había un gran ejército físicamente con todo lo necesario para vivir, pero sin lo más esencial, no tenían el soplo de vida, no tenían el espíritu que les da la vida, que les da el movimiento, que los pone en acción. Así hay gente deambulando por el mundo, también físicamente los vemos vivos, pero muertos espiritualmente. Amados, sin Cristo estábamos muertos en delitos y pecados, estamos muertos espiritualmente. El pecado desde Adán y Eva nos dejó muertos, sucumbidos en ese pecado. Solo Cristo es el que nos puede perdonar y salvar de la condenación eterna. Cristo vino a morir en esa cruz por nosotros, y Él es el puente para ir al Padre y alcanzar en el cielo la vida eterna. Así que esos muertos que vio Ezequiel renovados con carne, con tendones y piel, no tenían el hálito de vida, eran solo cuerpos sin vida, como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, que tiene el nombre de que vives y estás muerto. Santo el nombre del Señor. Pero la palabra que Dios le dio de parte, que venía de parte de Dios, a esos huesos les dio vida. Y cuando tú oyes la palabra de Dios, recibes aliento de vida. Tu alma y cuerpo y espíritu entra en calor espiritual porque entra en contacto con Dios. Aleluya. No te mueras en vida. Por ejemplo, hay personas que no tienen control de toda esta tecnología moderna y menos control de los afanes de la vida que se mueven en nuestro medio. Lamentablemente hoy por hoy están como el valle de los huesos secos. Muchos en abundancia y secos espiritualmente. Si hubiese alguien que me escuchase en este momento y esté tras de esta pantalla en esta condición, le aconsejo que levante sus manos al cielo, que se rinda delante de la presencia del Señor y pida ayuda de lo alto para que descienda sobre su vida, sobre usted, la vida de Dios, la vida del Espíritu Santo, la vida espiritual. Bendito sea Jesús. La vida espiritual que nos conecta con nuestro Creador, porque sin el soplo de vida, o sea, sin el Espíritu, no se puede vivir. Y esto solo Dios lo puede dar en lo físico y en lo espiritual también. Cuando a un cuerpo humano se le sale el Espíritu que le da vida a ese cuerpo, queda muerto, y el único quien puede dar vida nuevamente a nuestro cuerpo es Dios. Nadie aquí en la tierra lo puede hacer, ni la ciencia, por más avanzada que esté, solo Dios lo puede hacer porque Él es el creador de la vida. A Él y a su nombre doy toda la gloria, la honra y la alabanza. El poder de la vida está en las manos del Señor, y por esa razón Dios volvió a dirigirse otra vez al profeta Ezequiel con una nueva orden. Mire bien, una nueva orden lo encontramos del versículo 9 al versículo 10. Y mire lo que dice la palabra. Lea ahí también usted conmigo. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu viene de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y efectivamente, la palabra profética de Dios fue eficaz, sucedió tal como Dios se lo dijo.
al profeta y soplaron vientos de los 4 puntos cardinales, soplaron vientos del oriente, occidente, norte y sur, y ese viento no era como nosotros lo conocemos naturalmente, no era una brisa cualquiera, no. Cuando esos vientos soplaron sobre esos huesos secos, eran el soplo divino. Recordemos el relato de la creación en Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, dice allí la escritura. Dios sopló en la creación sobre el ser humano para vivificarlo. Esta visión que Dios le permite a ver a Ezequiel, le da ese privilegio a él, describe un acto de una nueva creación. Dios en esa visión le promete al profeta restaurar a su pueblo, de hacerlo de nuevo, de volverlo a crear, y esto lo encontramos en los versículos 11 al 14. Aquí está la columna de la profecía, porque aquí Dios le ha hablado a la casa de Israel y no a la iglesia. Y vamos a leer del 11 al 14. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Alabanzas al nuestro Dios. Amados, históricamente esta palabra profética se cumplió cuando Babilonia fue conquistada por Persia y el pueblo de Dios pudo regresar a Judá. Al día de hoy, lo que de Babilonia quedó y queda son solamente ruinas, mientras que la ciudad del gran rey, Jerusalén, es una de las ciudades más imponentes, importantes a nivel mundial y sigue en pie, cumpliéndose en ella el propósito de Dios. Dios bendiga a Jerusalén. Alabanzas a nuestro Señor. Y si leemos el complemento de ese mensaje, que Dios le da a Israel, lo entenderemos mejor en el versículo 21, aquí en este capítulo 37, y miren lo que dice el versículo 21, dice así, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Santo el nombre precioso de Jesús, aleluya. Y hoy vemos que los judíos han regresado, cada día se unen más y más, llegando a su tierra, Israel, más juntos y unidos que nunca, porque el que los está recogiendo es directamente el Señor. Y si están muy cómodos en cualquier otro país del mundo, dígame bien, sin ofender a nadie, pues el Señor les mueve el nido para que salgan de allí, de sus sepulturas, donde están en cada nación, y se unan a su pueblo, porque el propósito de Dios con ellos es en su tierra, es en Israel. Muchos han regresado a Israel, pero aún están espiritualmente muertos. De Cristo no tienen absolutamente nada. Solo unos pocos, gloria a Dios por ellos, se han convertido al Señor. Hoy muchos están en el cielo, otros están militando en el camino del Señor, pero en su gran mayoría están los judíos como ese valle de los huesos secos, huesos muertos, muy secos, sin vida espiritual. Tienen una nación, amén, tienen dirigentes políticos, tienen fama, renombre, son muy inteligentes, tienen prosperidad, aún el desierto les ha florecido, pero les falta la verdadera vida espiritual al pueblo judío. Así que esta visión del Valle de los Huesos Secos ha sido y sigue siendo también muy importante para el pueblo de Dios, pero también es muy interesante saber que este capítulo 37, un poco escalofriante al imaginarse un valle lleno de huesos secos compuesto por cadáveres, calaveras y todo tipo de huesos largos, medianos y pequeños, contiene una promesa para toda aquella persona que en este momento se encuentre atravesando por un momento de crisis, por un valle de desolación en su vida, gloria al Señor, donde ya no hay nada que hacer, donde pareciera que todo está perdido, donde ya no hay vida, donde ya no hay tal vez esperanza, bendito sea el Señor. Este mensaje de Ezequiel afirma que hay esperanza y que Dios tiene el poder y la capacidad de volvernos a crear. Este mensaje del Antiguo Testamento, aquí donde hemos estado leyendo, es similar al mensaje de la cruz. Si lo comparamos, encontramos que en Ezequiel los huesos secos vuelven a tener vida
Y en el Nuevo Testamento, en Jesús de Nazaret, quien vence la muerte por medio de su gloriosa resurrección, es quien nos da vida a todos y nos da vida en abundancia. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Así que con esta reflexión podemos afirmar que las Escrituras nos enseñan a hacerle frente a toda circunstancia en nuestra vida con toda esperanza en Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo de Dios, porque el Señor capacita a toda persona de fe que le crea a Él y a su bendita palabra para soportar y superar aún las más extremas experiencias dolorosas que se puedan presentar en la vida. En el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo las podemos vencer. Por tal motivo, pues estamos permanentemente orando a Dios, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que envíe su Santo Espíritu sobre nosotros. Aleluya, la barraya, suicalaya, aleluya, que el Espíritu Santo sople también de los cuatro extremos de la tierra sobre nuestras vidas para la gloria del Señor. Amados míos, no bajemos la guardia, no claudiquemos, aunque estuviéramos en medio del valle de sombra de muerte o en medio del conflicto de la enfermedad o de la soledad o en medio de lo que sea. Anímate y levanta tu voz en cuello y clama a Dios, clama al Dios del cielo en oración, ruego y súplica, diciéndole: envía tu Santo Espíritu sobre tu pueblo y vivifica nuestros huesos secos, que el Señor los vivifique, alabado sea el Señor, que cada día haya un verdor espiritual en cada creyente, en cada hombre, en cada pastor, en cada obrero, obrera, en fin, en cada instrumento de Dios. Alabanza al Señor. Que nuestro espíritu, si está desanimado, decaído, yo qué sé, dígale que te vivifique. Lo que tú vives en este momento, habla con el Señor, habla del valle por donde estás transitando y en el nombre de Jesús restáurate y no estés más en esta triste condición. Hay esperanza para todo aquel que vive y se levanta de entre los muertos. Así que, amigo y amiga, para tener ese renuevo y ser una nueva criatura, te invito para que recibas a Cristo en tu corazón haciendo una sencilla pero poderosa oración de fe. Repite conmigo esta sencilla oración y dile: Señor Jesucristo, vengo delante de tu presencia reconociendo que soy pecador. Lávame con tu sangre preciosa y la corona la planta de mis pies. Abro mi corazón para recibirte como el Señor y Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que de allí jamás mi nombre sea borrado. Te doy gracias, Señor, porque hoy tú me das salvación y vida eterna y vivifica, Señor, mi alma, mi cuerpo y mi espíritu para honrarte y exaltarte a ti, oh Dios. Amén, amén. Si has hecho esta oración con todo tu corazón, eres parte del cuerpo de Cristo. Cristo te ama y viene pronto por su pueblo, así que prepara tu alma y espéralo también. Un poquito más y el que ha de venir vendrá. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde, que el Señor te colme de muchos privilegios, bendiciones. Si estás enfermo, recibe salud allí donde tú estás en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe respuesta en el nombre de Jesús de Nazaret a tu problema, a tu necesidad, porque el que te da la respuesta y el que lo hace es el Dios Todopoderoso. Créale a Él y gózate en su presencia. Con Cristo somos más que vencedores. Dios te bendiga. Un abrazo. Si el Señor Jesucristo no ha venido, entonces estamos ministrando la palabra en otra oportunidad. Dios le bendiga mucho.